Hola y bienvenidos. Hoy vamos a aprender sobre las tablas de distribución de frecuencias. Como bien sabemos, una tabla de distribución de frecuencias es una forma organizada de presentar la información de un estudio estadístico. Una tabla de distribución de frecuencias tiene los siguientes elementos. Una primera columna que se llama intervalo de clase o clase. Una segunda columna que es la frecuencia absoluta. Una columna para la frecuencia absoluta relativa, esa misma columna expresada en porcentajes, una columna para la frecuencia acumulada, otra para la frecuencia acumulada relativa, lo mismo para expresarla en porcentajes, y una última columna que sería la marca de clase o promedio del intervalo de clase. Vamos a aprender un poco más sobre las tablas de distribución de frecuencias a través de un ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo. Dice: el gerente de una fábrica de calzado de la ciudad quiere saber la efectividad del desempeño de sus empleados de la planta de ensamble. Para eso ha ordenado a su contador que le hiciera un estudio de efectividad, para lo cual se registró el número de pares de zapatos que 50 empleados podían confeccionar o ensamblar durante una semana. Los datos son los que están aquí en esta tabla. Como vemos, la muestra que se tomó fueron los 50 empleados de la planta de producción o de ensamblaje. Bien, dentro de la tabla de distribución de frecuencias, los elementos que tenemos que tener en cuenta para su construcción, aquí los tenemos listados. El tamaño de la muestra o población, que se simboliza con una N minúscula, y que para nuestro caso van a ser 50 datos. El dato mayor que se encuentra dentro de los datos que nos dieron, lo buscamos acá, y el dato mayor es 160. Luego el dato menor lo buscamos en la tabla, y el dato menor es 120. Conocidos esos dos datos, hallamos el rango, que es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor, y lo vamos a simbolizar con una R. Por lo tanto, 160 menos 140, menos 120 es igual a 40. Luego vamos a mirar cuántos intervalos de clase vamos a utilizar, que lo vamos a simbolizar con una C. Esos intervalos de clase, vamos a utilizar una expresión que sería la raíz cuadrada de la muestra o población, que en este caso sería raíz cuadrada de 50, que eso da aproximadamente 7.07. Siempre vamos a aproximar al siguiente entero, que sería 8, independientemente de las cifras decimales. Para aproximar siempre lo vamos a hacer al siguiente entero. Luego de definir el número de intervalos que vamos a trabajar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sé que por lo máximo íbamos a utilizar 8. Entonces aquí ya sabemos que con 7 nos va a salir suficiente. ¿Cómo calculamos la amplitud de ese intervalo? Lo vamos a simbolizar con la letra A, y va a ser la división que nos da el rango entre el número de clases, y eso nos da aproximadamente 5.65. Lo aproximamos al siguiente entero, que sería el 6. En cada clase hay un límite inferior y un límite superior. El límite inferior de la primera clase es el dato menor que hay en los datos, en este caso 120. Y el límite superior de clase sería esos 120 más la amplitud que nos dio 6, daría 125, incluyendo el 120. Contamos 120, 121, 122, 123, 124, 125. Por último, la marca de clase, que es el promedio de cada clase.
es decir, sumamos 120 más 125 y ese resultado lo dividimos entre 2. Bien, con el ejemplo que tenemos entonces y ya conocidos todos estos datos, podemos armar nuestra tabla. Entonces, nuestra primera clase va desde el dato menor, que es 120, más la amplitud, que es 6, daría 125. Y buscamos dentro de los datos cuántos valores están en ese rango. Aquí lo hemos adelantado y buscamos los valores que están entre 120 y 125 y el resultado es 5. Luego los valores que están entre 126 y 131, incluyendo los extremos, y el resultado es 3. Luego entre 132 y 137, el resultado es 6. Entre 138 y 143 el resultado es 13. Y así sucesivamente hasta llegar a la última clase. Esas son las frecuencias, es decir, el número de datos que está en cada clase. Bien, la siguiente columna es simplemente dividir cada frecuencia absoluta entre la muestra, que es 50. 5 entre 50, 3 entre 50, 6 entre 50. Y aquí lo expresamos como porcentajes. 5 entre 50 es 0.1, que equivale al 10%. 3 entre 50 es 0.06, que equivale al 6%. Y así sucesivamente. En las frecuencias acumuladas vamos a iniciar con la primera frecuencia absoluta, que es 5. La siguiente es la suma de 5 más 3, 8. La siguiente es la suma de 5 más 3 más 6, 14. La siguiente es la suma de las 4 que están acá, que da 27, y así sucesivamente hasta llegar al tamaño de la muestra, que son 50. En esta columna también hacemos la división y aquí lo expresamos como porcentajes. Al final me tiene que dar el 100%. Bien, ya tenemos la información organizada y ahora lo que nos interesa son las conclusiones. Aquí tenemos 5 conclusiones. Por ejemplo, tomamos este dato que está en la columna de las frecuencias absolutas. ¿Qué significa? Que 15 trabajadores ensamblan entre 150 y 155 pares de zapatos durante una semana de trabajo. Miremos esta conclusión. Esta columna nos habla de porcentajes de esta columna. Entonces el 10% de los trabajadores ensamblan la menor cantidad de pares de zapatos, entre 120 y 125. Miremos esta, que hace parte de la frecuencia acumulada. ¿Qué podemos decir? Que 27 trabajadores ensamblan entre 120 y 143 pares de zapatos durante la semana. Con este 60, ¿qué podemos decir? Que el 60% de los trabajadores ensamblan menos de 150 pares de zapatos, o sea, de 120 a 149. Y por complemento, el 40% ensambla más de 50 pares de zapatos. Bien, como ven, las conclusiones, lo interesante de, una vez tenida la tabla, mirar su aplicabilidad. En una próxima clase continuamos con las tablas de distribución de frecuencia.